para cobrarte el 23% de plusvalías. ¿Plusvalías de qué? Si no tengo, si ha sido la inflación, paga 50.000 euros. Y nadie lo dice. Y esto es brutal. La inflación, no vendrá. No nos cuentan la verdad de la inflación. Los bancos centrales han inyectado un 25% del dinero en el último año. Al último que le llega el dinero ha visto cómo los precios aumentaban y él, con el mismo salario, ya sabe quién gana y quién pierde, ¿no? Pierde el ahorrador, gana el deudor. ¿Qué pasa? Los estados. Pues ya vemos por qué aliados con los bancos centrales, el mismísimo diablo, robándonos a todos. Llevan 40 años subiendo los impuestos y subiendo la deuda para comprar más votos. Interés ficticio, gobiernos manirrotos, destruir los ahorros de la gente. Llevan 40 años subiendo impuestos. Esto ya es de risa. ¿Te crees que el gobierno va a actualizar las bandas del IRPF? Esa persona es igual de rica, pero le han subido los impuestos un 50%. Y eso lo está haciendo el gobierno y lleva años haciéndolo. Pero nos engañan con el único objetivo de comprar votos. Y esa es la democracia actual. Una democracia sin límites al poder estatal, al poder político. Por eso es la dictadura de la mayoría. Precisamente se está fraguando inminentemente ya la tormenta perfecta. Quiebre brutal. No hay oferta de productos. Poquitos que haya subirán de precio. Y es un impuesto a las clases ignorantes. Impuesto sin piedad. Puede haber una bajada importante en bolsa, como ha ocurrido siempre del 20, 30, 40, 50%. Cada vez que los tipos han subido, pero también hay que ser quien se beneficia. Y se beneficia el listo. Y el dinero fluye hacia los activos que generan retornos presentes. ¿Quién puede dar una entrada? Financiación barata, piso sube y la hipoteca baja, y el que no pueda tendrá que vivir de alquiler con un alquiler cada vez más caro. Es brutal, es brutal. La inflación es uno de los mayores impuestos que hay a las clases medias, altas y bajas, pero sobre todo a los pobres y a los ignorantes. Los gobiernos manirrotos, cuyo único objetivo es el comprar el voto para mantenerse o llegar al poder, lo hacen con el dinero ajeno. Si somos 3 personas y un gobernante, el gobernante va a poner de acuerdo a estas 2 para que roben al primero y así ganar los votos de estas 2. Y esto es una realidad. Y así funciona la política y la democracia. ¿Cómo se paga la fiesta? Pues con los impuestos a esta persona y con la inflación y con deuda. Porque el Banco Central Europeo, la Fed y cualquier banco central del mundo, lo que hacen es, compinchado con los gobiernos, comprar la deuda de los estados para pagar la compra de votos. Pero eso tiene consecuencias. Cuando ya nadie quiere comprar la deuda de tu estado, entonces es cuando se mete el Banco Central a comprar a mansalva. ¿Y qué pasa? Que incrementa la masa monetaria y la consecuencia es que el dinero vale menos. Y hay inflación. Los precios suben y tú te quedas con la cara de tonto. Y además es un elemento distorsionador. Pero no es el único efecto. O no es la única causa, mejor dicho, de la inflación. Hay otras causas. Y las vamos a ver hoy. Porque precisamente se está fraguando, inminentemente ya es una realidad, de hecho, en Estados Unidos la inflación, con un 4,2% en el último dato, pero se está fraguando la tormenta perfecta. Y lo vamos a ver hoy. Y es un impuesto a las clases ignorantes, porque ellas no saben de qué va esto de la inflación, porque se produce, cuándo va a producirse, y mucho menos podrán, por tanto, protegerse. En este vídeo también vamos a ver cómo protegernos de la inflación, de este impuesto sin piedad, porque esto no es tener piedad. Pero también hay que ser quien se beneficia, y se beneficia el listo. Si vemos aquí, a corto plazo la inflación, los bancos centrales han inyectado un 25% del dinero en circulación en el último año. Si había tropecientos millones en circulación el año pasado, este año ya hay un 1,25 veces ese tropecientos millones. Eso es una barbaridad. Que en toda la historia de la humanidad no se haya creado... Se ha creado el 25% del dinero creado en toda la historia de la humanidad anterior, pues este año. Es una barbaridad. Eso, claro. La riqueza es la misma, los bienes son los mismos. Deberían subir los precios en consecuencia un 25%. ¿Por qué no se ha producido todavía? Aunque ya está empezando. Bueno, pues por la velocidad del dinero. Aquí lo vemos en este gráfico. La gráfica roja, la línea roja es el incremento de la masa, bueno, es la masa monetaria. Como vemos hay un incremento brutal. No se producía tal incremento, tan fuerte, tan rápido, ni siquiera en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Una barbaridad. La velocidad del dinero, sin embargo, va bajando, la población envejece, etcétera, hay otros factores, incremento de la productividad, pero la velocidad del dinero, ahora veremos lo que es y demás. Otro factor, aparte de la impresión de moneda de los bancos centrales, de la Fed, del Banco Central Europeo, una crisis de oferta. Las empresas, ha habido un quiebre brutal de empresas
durante la pandemia. Aquí podemos ver la gráfica similar a 2009, a 2002. Recordemos grandes crisis en esa época. La crisis tecnológica del 2000, en 2002 quebraron las empresas. En el 2008 las empresas quebraron en 2009. Bueno, pues ya estamos a esos niveles, no, más. Hemos llegado más rápido. En la semana 30 desde la crisis ya estamos por encima de lo que pasó en 2009. Después de 50 semanas. ¿Esto qué implica? Que si no hay empresas, no hay oferta de productos, con lo cual los poquitos que haya subirán de precio. Si encima la gente tiene más dinero porque se ha impreso una barbaridad de dinero, ¿qué pasa? Subirán los precios. Tercer factor, la renta disponible de las familias se ha disparado. Y aquí vemos un gráfico de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Durante la pandemia la gente no ha gastado dinero y encima el gobierno, junto con la Fed, les ha regalado billetes. Miles de euros que han ingresado directamente en la cuenta de la gente. Por lo menos lo han hecho en la cuenta de la gente y no a través de créditos bancarios solo a los que pueden pedir créditos bancarios, como es el caso de Europa. Pero el caso es que las familias tienen más dinero ahorrado y no lo podían gastar. ¿Cuándo lo van a gastar? Cuando se reabre la economía, cuando ya no hay confinamientos, y eso es ya, desde ya. Con lo cual, volvemos a la curva de antes. La velocidad del dinero es cuán rápido el dinero cambia de manos. Si hay mucha gente comprando y vendiendo, ese dinero va a fluir. Aquel al que le han regalado el dinero va a empezar a soltarlo. Y al soltarlo, va a empezar a consumir más en un bar. Entonces ese bar dirá, tengo muchos clientes, me pagan mucho, voy a subir mis precios. Y entonces subirán los precios. Y entonces le pagará más a los empleados, que exigirán más salarios. Y entonces esos empleados irán a gastar a otro bar, a otro comercio, a otro sector, a otra industria. Y subirán así los precios progresivamente. Cuidado, porque esto es el efecto Cantillon. Que al último que le llega el dinero ha visto cómo los precios aumentaban durante mucho tiempo y él con el mismo salario. O sea, se ha empobrecido. Sin embargo, el primero, al que le llegó el dinero el primero, el que pudo tener un acceso al crédito bancario de dinero de nueva creación, por ejemplo, crédito bancario, crédito que te dé una hipoteca, por ejemplo, ese se beneficia. También se benefician los deudores, obviamente. Ahora hablaremos de esto, pero quien tenga una hipoteca, esa hipoteca va a valer menos. Y quien tenga dinero ahorrado en el banco, ese dinero va a valer menos también. Ya sabe quién gana y quién pierde, ¿no? Pierde el ahorrador, gana el deudor. Y esto es muy importante, gana el deudor. ¿Qué pasa? Los estados están en la mayor deuda de toda su historia. Pues ya vemos por qué intentan subir la inflación, ¿no? Aliados con los bancos centrales, el mismísimo diablo. Pero seguimos. Los tipos de interés todavía están bajos. Los bancos centrales no le dan importancia al tema. La inflación, no vendrá. Como lleva muchos años sin llegar una verdadera inflación fuerte, aunque siempre ha habido inflación y no nos cuentan la verdad de la inflación. Y claro que ha habido inflación. No hace falta mirar que los tipos de... que los bonos. Uno, con un bono al 5% del estado X, europeo o estadounidense, pues podía ahorrar, 200.000 euros al 5%, tenía 10.000 euros al año, le daba para vivir. Hoy día, a ver quién te da para vivir con un bono, comprando un bono. Imposible, te dan el 0, el 0,1, el 0,2. Pero vamos a ver, porque cuando la inflación sube, los inversores, los bonistas, exigen mayor rentabilidad al bono. El precio del bono baja, la rentabilidad sube. Y no es casualidad que ya en el último año el bono estadounidense a 10 años haya subido un 150% en los últimos 10-12 meses. Una brutalidad. Pasa como estaba bastante bajo, sigue en torno al 1,6. Pero la subida ha sido meteórica. Una de las subidas más rápidas que se recuerdan. Claro, los estados no podrían asumir unos tipos de interés tan altos. Entonces, ¿qué pasa? Además, y la economía se podría venir abajo. Las empresas muy endeudadas. Los estados muy endeudados. Tendrían que empezar a recortar gasto, a pagar esa deuda a un interés razonable y no un interés ficticio creado por el Banco Central, aliado de los gobiernos manirrotos, que en realidad lo que hacen es destruir el tejido productivo, destruir la productividad y destruir los ahorros de la gente, no solo vía impuestos, que también, obviamente, llevan 40 años subiendo impuestos en España. Además, la tendencia general del mundo, por suerte no en todos los países, algunos países van bien, porque hay una política fiscal razonable. En España llevan 40 años subiendo los impuestos y subiendo la deuda. No les vale con subir impuestos. Quieren gastar más para comprar más votos. Porque esto, recordemos, es solo el resultado de una compra de votos. Únicamente. Si no fuera por la compra de votos, no habría bancos centrales.
Y si no hubiera bancos centrales, no se crearían estas burbujas, estos desajustes. Y el dinero, que es la mitad de todo lo que se intercambia en el mundo, de todo el comercio mundial, la mitad es dinero. Porque todo vale dinero, todo se intercambia por dinero. Bueno, pues está controlado. Está planificado. ¿Qué pasa? Como decía, cuando la inflación aumenta, los inversores, los bonistas, exigen una mayor rentabilidad. Y lo podemos comprobar históricamente, cómo han subido los tipos. Lo han acabado subiendo. Bueno, pues aquí vemos cómo han subido ya en el último año, lo que decía, un 150%, incluso más. Pero claro, lo que decía, los estados están en máximos de deuda histórica. Y aquí vemos un gráfico de la deuda de España. En los años 80 tenemos un 10-20% de deuda sobre el PIB. No ya hablo en valores absolutos, entonces sería una brutalidad. Ahora estamos en el 120. La deuda ha subido un 25% en un año sobre el PIB. Una brutalidad. Por comprar votos. ¿Quién lo pagará? ¿Nuestros hijos? Bueno, lo pagamos ya. Un largo periodo de no crecimiento, de no subidas. Bueno, ¿por qué? Porque los años 60, 70, 80 subían los salarios y el nivel adquisitivo de la gente subía. Bueno, y hoy llevamos 20 años que más o menos los salarios no han subido. Hay que preguntarse algunas preguntas. ¿Por qué? Si la tecnología va como nunca. No se queda en el dinero. La tecnología es lo que uno gana, un inversor en tecnología gana, un empresario, lo reinvierte. Porque no lo va a acumular. No porque Jeff Bezos tenga no sé cuántos miles de millones, va a comer 3 filetes al día. O sea, que irá comiendo uno. El resto lo invierte. Y otra empresa de la competencia le hará competencia y bajan los precios. Y así es como el aumento de productividad se traduce en una mejora de riqueza para la población. Y es lo que ha ocurrido en el mundo entero y en la historia de la humanidad. Salvo en algunos países que se han dedicado a subir impuestos y subir deuda los últimos 20-30 años sin cesar. En fin, se da la tormenta perfecta. Falta de oferta. Las empresas han quebrado. Aumento de la oferta de dinero, sin embargo. O sea, más dinero por la inyección de los bancos centrales. Más ahorro. La gente no ha gastado durante el confinamiento. Tiene dinero ahorrado. Pues esto tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde? Pues por un aumento de precios. Y encima los tipos siguen bajos, aunque subirán seguramente, pero siguen bajos, con lo cual hay un aliciente a comprar activos tipo activos inmobiliarios y demás activos que protegen contra la inflación y además te puedes endeudar con estos tipos bajos y por lo tanto aprovecharte de la situación. Y ahora vamos a ver precisamente cómo protegerse de la inflación. Bueno, históricamente las materias primas son la base, bueno, históricamente es que es así, son la base de todo el consumo que viene detrás, ¿no? Todo se produce con las materias primas. Por eso son las primeras en subir sus precios y las primeras y las que más suben. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica del índice de precios de metales de acero y hierro, ¿no? Bueno, pues se ha subido un 60%, 70% en unos meses. Otra manera de pensar en protegerse, porque eso sería una manera, haber invertido en materias primas, quizá todavía estamos a tiempo, porque esto parece que es una cosa coyuntural, o sea, que no es coyuntural, sino que va a ser estructural o coyuntural durante varios años al menos. Otra manera de pensar es cómo hay inflación, el dinero futuro se valora menos, va a haber inflación, o hay inflación, va a haber tipos probablemente más altos, el dinero futuro vale menos. Las empresas que prometen expectativas de crecimiento, ese crecimiento vale menos, porque el dinero que generes dentro de 5 años va a valer, hoy día vale menos. Entonces se produce una rotación y el dinero fluye hacia los activos que generan valor o que generan retornos presentes. Esto, de otra forma, son las empresas más value frente a las otras que sean las growth. O sea, la estrategia value de comprar empresas que generan dinero ahora, aunque no crezcan tanto, pero están más baratas, sería la estrategia ganadora en este aspecto. Y no es casualidad que los fondos de Cobas, Azvalor o el Deep Value español, pues les ha ido estupendamente desde noviembre del año pasado y les sigue yendo muy bien este año, pues han batido, bueno, son los que van primero en los rankings de rentabilidad, ¿no? A pesar de que hay muchas cosas deshonestas de estos fondos que no me gustan, y en algún otro vídeo hemos hablado de esto, y seguiremos hablando, pero la coyuntura puede empezar a beneficiarles.
igual que les ha perjudicado en el pasado. Y aquí vemos una gráfica que ellos mismos dicen, y es verdad, no se le puede negar, que el value ha estado, bueno, que ha tenido un underperformance, o bueno, que le ha ido peor al value respecto al growth durante los últimos años, pero esto no siempre ha sido así. Y estos años ha habido una situación especial, porque había tipos bajos, impresión de dinero, pero la inflación era muy baja, y entonces eso beneficia al growth. Y ahora va a empezar a ser al revés, porque los tipos pueden subir y la inflación, de hecho, ya está subiendo mucho. En Estados Unidos, no sé si lo he dicho, el 4,2% es un dato de los más altos de muchos años. Aquí vemos el performance que ha tenido el value respecto al growth y el growth respecto al value, ¿vale? Entonces, como la gráfica naranja, por decir una, pues ha ido hacia abajo, eso sería el value, y podría volver a subir perfectamente, como ya ha empezado a ocurrir desde finales de 2020. Esto no quiere decir que no haya empresas de crecimiento baratas, ¿eh? Por ejemplo, China, yo no sé, cada vez que veo una empresa china, digo, esta es súper barata, pero es que ves otras y dices, que esta también, yo no sé qué pasa en China, pero hay empresas de crecimiento a valoraciones value. Eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, y otra forma de protegerse sería los activos inmobiliarios. ¿Por qué? Por lo que decía, si encima todavía nos dan deuda barata, podemos hipotecarnos a tipos bajos y a futuro nuestra deuda valdrá menos, porque la inflación hace que ese dinero valga menos, porque las hipotecas se pagan en términos monetarios, 500 euros al mes durante 20 años. Y esos 500 euros son 500. Si esos 500 en el futuro valen menos, pues valen menos, seguirán siendo 500, pero valdrán menos. Y esta es la gracia de las hipotecas con inflación. Claro, tendrán que subir tipos, porque si no el banco estará perdiendo. Pero de momento es así. Entonces, una manera de cubrirse. Y además, el precio del piso, el valor del piso, aumentará. El valor será el mismo, pero el precio subirá conforme suba la inflación, incluso por encima, como ha sido históricamente. ¿Por qué? Porque esa tendencia la sabe la gente, hay una fuerza a comprar con hipoteca barata, y eso hace subir los precios por encima de lo que suban otros activos, o la inflación en media, digamos. Aquí tenemos una gráfica de Idealista de los precios en España, de media. Como bueno, con el COVID pues, hubo un poco de miedo, la gente no compró pisos, bajaron los precios, pero eso duró 2 o 3 meses, luego ya se han recuperado y están volviendo a subir. Yo pensaba que habría la otra fuerza de, bueno, si la gente se queda en paro, pues no tendrá poder adquisitivo para meterse en la compra de un piso, y esa es una fuerza que hace que los pisos bajen. Pero es que las otras fuerzas son muy fuertes, y yo no sabía cuál iba a ganar, pero por lo que estoy viendo parece que va a ganar la fuerza de impresión de dinero, deuda barata. Inflación. Así que, bueno, pues aquí lo dejo. Y luego, ¿por qué hace un impuesto a las clases ignorantes y a los pobres? ¿Por qué es un impuesto desigual para aquellos a los que les gusta la igualdad? La igualdad de oportunidades está muy bien. Lo que pasa es que si pones igualdad en resultados, ¿para qué te vas a forzar, no? Pero bueno, es un impuesto, como digo, desigual. Es un impuesto a los ignorantes, a los pobres y a los ahorradores, pobres o no. ¿Por qué? Porque el dinero en la cuenta corriente o en un depósito vale cada vez menos. Si a ti te pagan el 1%, ese 1% son 100 euros. Si esos 100 euros el año que viene valen 100 euros, pero por un valor de 80, pues has perdido dinero. Y si lo tienes en una cuenta corriente, ya ni te cuento. Pierdes dinero. Entonces, quien lo mantenga así es tonto, es ignorante. A corto plazo puede ser. Precisamente puede que venga una bajada en bolsa importante, con la rotación del growth al value, y sobre todo cuando han ocurrido las subidas de tipos esperadas, que vienen determinadas por la fuerza de la inflación, al final eso afecta a las empresas que no se pueden endeudar, que crecen menos, con lo cual puede haber una bajada importante en bolsa, como ha ocurrido siempre del 20, 30, 40, 50%, cada vez que los tipos han subido significativamente. Luego otra cosa, a largo plazo sí, la economía, la gente trabaja para que las cosas salgan bien día tras día. A largo plazo no hablo, pero a medio plazo sí podría ocurrir. En segundo punto, ¿quién puede dar la entrada? Como digo, los pisos, las casas, el inmobiliario es un refugio contra la inflación. ¿Quién puede dar una entrada para un piso? Quien tenga 20, 30, 40.000 o 50.000 euros ahorrado. ¿Las clases pobres, bajas, tienen ese dinero? No lo tienen. ¿El que se queda en paro lo tiene? No lo tiene. Por lo tanto, esto de comprar votos y regalar dinero
y creando inflación e impuestos, al final ¿a quién perjudica? A todos, pero sobre todo a los pobres. Y se crea esa brecha que tampoco gusta de esa desigualdad, esa brecha de rentas. El que pueda acceder a un piso porque tenga 40.000 euros ahorrados y el resto lo pone el banco, tendrá financiación barata, tendrá inflación, con lo cual el piso sube y la hipoteca baja en términos reales, y el que no pueda tendrá que vivir de alquiler con un alquiler cada vez más caro. Es brutal, es brutal. Pero nos engañan con el único objetivo de comprar votos, y esa es la democracia actual. Una democracia sin límites al poder estatal, al poder político. Y finalmente, en el punto 3, el efecto Cantillon. Bueno, esto venía de un francés que lo dijo por primera vez en el año 1700 y pico, o principios de 1800. Richard, era francés, me parece. El caso, el dinero de la inflación, el dinero impreso de deuda nueva de los bancos centrales no llega a todo el mundo por igual. No es una inflación homogénea que afecta a todos. En el largo plazo sí, en el corto no. ¿Por qué? Porque si yo tengo acceso al crédito, yo voy a pedir dinero para comprar una casa o para emprender un proyecto. Todavía los precios no han subido. Nadie tiene más dinero, solo yo. Entonces yo disfruto de un dinero que el resto no tiene. Yo soy más rico. Yo sí soy más rico. Y me compro un piso y lo alquilo. ¿Con qué dinero me compro el piso? Con el dinero que me ha imprimido el Banco Central. No es ni siquiera mío. Es de todos cuando llegue la inflación. Ahora, con ese dinero los albañiles se ponen a trabajar, que me crean la casa, no sé qué. Con ese dinero que han recibido los albañiles, que antes estaban, no sé, que les he podido pagar bien porque tengo más dinero, no han dejado de estar en el paro, lo que sea, pues van a ir al bar y en el bar se van a gastar el dinero y van a dar el dinero al hombre que gestiona el bar. Con ese dinero el hombre va a comprar un crucero, entonces tendrán más trabajo o subirán los precios, mejor dicho, no tendrán más trabajo. La economía no cambia, lo que cambian son los precios. Las personas que trabajan en el crucero, que se irán tal, y al final el dinero acaba fluyendo a todas las capas de la sociedad. Pero al que le beneficia primero es a mí, porque todavía los precios no han subido, y al último que le llega, que trabaja en una empresa como empleado de servicios, de lo que sea, a ese le llega el último. Ni siquiera trabaja en materias primas, que como decimos lo primero que sube, no. Una empresa de servicios a 1000 kilómetros de ti, que no piden préstamos, porque no pueden, que son empleados, que dependen del salario que les den. A esa gente le han subido los precios durante 2 o 3 años hasta que a él le suben el salario. Durante ese tiempo es más pobre. Y eso se mantiene en el tiempo porque esto es continuo. Hay una impresión continua de dinero, a veces más, a veces menos, pero siempre se imprime dinero, siempre se roba. Es un robo. Estas personas son sistemáticamente más pobres. La brecha entre los que tienen acceso al crédito nuevo y los que no. Esa es la brecha, la desigualdad que genera. Y entre los tontos o ignorantes, que no les culpo, porque la gente tiene otras prioridades en su vida. ¿Por qué se tiene que meter el Banco Central, el gobierno, a molestar y a ponernos esto en la cabeza? A los que por lo menos nos la pone, que a mucha gente le da. No es que le dé igual, es que no lo saben. Y no tienen culpa porque ellos se dedican a otras cosas. No tienen por qué estar pendiente de la política monetaria y de cómo el gobierno les roba. Y como no tienen por qué estar pendientes, le acaba robando y encima se lo creen y encima le votan. Y en último y cuarto lugar, esto ya es de risa. La inflación sube porque el gobierno gasta y el Banco Central se lo paga subiéndonos la inflación a todos, robándonos a todos. ¿Te crees que el gobierno va a actualizar las bandas del IRPF? No. ¿Que el gobierno va a actualizar los mínimos exentos del IRPF? No. ¿Te crees que estamos hablando de que si la inflación sube durante X años un 100%, por hacerlo fácil, una persona que antes ganaba 30.000 pasará a ganar 60.000, el doble, si todo sube un 100%, pero no es más rico, es igual de rico, ¿no? Porque todo ha subido un 100%, con esos 60.000 euros se compran las mismas cosas que antes con 30.000. Sin embargo, la banda del IRPF no la actualizan, y antes con 30.000 pagaba el 33% de IRPF, si no me equivoco, en la banda alta, y ahora pagará el 45%, incluso el 50%, bueno, ya depende de la comunidad autónoma. Esa persona es igual de rica, pero le han subido los impuestos un 50%. Y eso lo está haciendo el gobierno y lleva años haciéndolo. Y cuanto más suba la inflación, más se van a enriquecer y es una forma de subirnos no solo los impuestos a través de inflación, sino a través del IRPF, sin que nos lo digan. Y es una brutalidad también. Y no nos dicen. Y nadie lo dice. Y esto es brutal. Y si te compraste una casa en el año 70,
por 5.000 euros, porque las casas valían eso, porque todo era más barato, y era una casa incluso cara, y hoy la vendes por 300.000, y a lo mejor la estás mal vendiendo, y te estás, en términos reales, es una mala operación que te empobrece, el gobierno te va a cobrar 250.000 euros de base imponible para cobrarte el 23% de plusvalías. ¿Plusvalías de qué? Si no tengo, si ha sido la inflación, que incluso tengo pérdidas en términos reales. Pues te las cobra, 50.000 euros, págalos, paga 50.000 euros. Así es el gobierno. Así son los estados que compran votos, cuyo único objetivo es comprar votos y robar a los demás para comprarle votos a unos cuantos. No le interesa tanto la gente que sabe estas cosas, o la gente a la que más les roban. No le interesa su voto, sabe que no le van a votar. Pero con que le vote la otra mayoría, les vale. Por eso es la dictadura de la mayoría. La democracia es una dictadura de la mayoría. Y no se le pone límites. No se defiende la libertad individual de las personas de poder progresar como individuos. Al final, la unidad mínima es el individuo que coopera libremente con los demás, pero no al que le imponen. Pero seguimos. A largo plazo, ¿cómo se puede comportar la inflación? Porque ya hemos dicho que a corto es un desastre. Incluso si suben tipos será también un desastre la bolsa. Pero ojo, que los que hemos invertido en bolsa, o siempre estamos invertidos de alguna manera en bolsa y en pisos, pues el aumento de las materias primas o el repentino aumento de la bolsa desde el año pasado hasta ahora, pues digamos que ese incremento de inflación se ha descontado. A los que no somos tan ignorantes o no somos tan pobres, nos beneficia. ¿Y a quién le perjudica al pobre? Lo primero que sube es la bolsa, luego las materias primas. Luego a quien tenga acceso al crédito, a aquellos sectores. Y al último, al empleado que ni se entera. A ese le perjudica. ¿Qué puede ocurrir a largo plazo? Sin embargo, bueno, pues hay otros factores, no es solo la oferta de bienes, ni de dinero, sino que hay otros factores, por ejemplo, el envejecimiento de la población. ¿Por qué ha habido tantos años que han incrementado la masa monetaria en circulación y, sin embargo, no ha habido una inflación demasiado grande? Bueno, porque la población ha envejecido, las personas viejas gastan menos, invierten menos en activos, se hipotecan menos. Por otro lado, y sobre todo, el aumento de la productividad a nivel mundial y los precios de Asia. El aumento de la productividad porque la gente se levanta todos los días para abaratar los costes de sus procesos productivos en las empresas donde trabajan, para hacer las cosas más baratas, más accesibles, para vender a más gente, para hacerlas mejor. Aunque cueste lo mismo ahora un coche que antes, pues el coche de ahora es 1000 veces mejor que el de antes. Eso es deflación y eso es el incremento de la productividad y el devenir normal de la economía, la deflación. Pasa claro, cuando se meten los bancos centrales y los gobiernos por medio, ocurre lo que ocurre. Pero eso es lo normal. O debería ser lo normal, lo natural de la economía. Una economía sana. Y donde los tipos de interés sean libres, que cada uno le ponga el tipo de interés, o sea, que cada proyecto tiene su tipo de interés sin competir con los tipos de interés del Banco Central, que se ponen a dedo. Internet ha sido un aumento enorme de la productividad que ha hecho bajar los precios de todo muchísimo, pero muchísimo. Ha eliminado intermediarios, ha bajado precios, ha hecho los procesos más fáciles. O sea, Internet ha sido una brutalidad. Y muy deflacionario, como lo fue la industria de microchips, de ordenadores y tal, eso en los años 90 y 2000. Ahora ahora hay escasez de, como decíamos, falta de oferta, escasez con los microchips. Hay una escasez brutal, ¿no? Incluso se dejan de vender coches porque no se pueden ensamblar porque faltan microchips. Los precios de los ordenadores han subido. Fijaros, en ordenadores de gama media con tarjetas gráficas han subido al doble. Esto es solo el principio. Pero bueno, que luego, a medio plazo, pues esto se normaliza, habrá más oferta, menos demanda, la gente ya habrá gastado esos ahorros del año pasado del confinamiento, se tranquilizará un poco, dejará de viajar porque ya habrá suplido sus ansias, y los aumentos de productividad, Internet todavía tiene mucho recorrido, el envejecimiento de la población, con lo cual yo creo que se volverá a una inflación más normal. Ahora bien, podemos vivir durante 2, 3, 4 años una inflación gorda. Por eso creo que tampoco llegamos tarde si invertimos ahora en empresas más value o en fondos value, más de materias primas y tal. Y luego, pues bueno, habrá un letargo, en mi opinión, como Japón, pues de esta inflación, de inflación de media moderada,
y sin crecimiento, porque bueno, con tanta deuda es difícil crecer y eso pasa, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo opino de la inflación. Si te gusta, pues sígueme.